de estructuras más grandes que los iones o que la glucosa o que proteínas básicas. Sí permite el paso de colorantes e incluso permite el paso de microorganismos. Eso es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Está asociada a la presencia de la microbiota, asociada a la membrana, a la barrera hematoencefálica, incluso con enfermedades gastrointestinales. Entonces, todo lo que ustedes saben y que les dicen que las neuronas no se regeneran, que la barrera hematoencefálica es impermeable, son puras patrañas, puras mentiras. Ahora, anatómicamente, ¿cómo lo vamos a estudiar? Una vez que el cerebro es extraído y fijado en formol, tenemos que hacer una incisión aquí entre ambos hemisferios para cortar y acceder a las cisternas y que nos permita, o bueno, los ventrículos, y que nos permita una fijación adecuada de todo el órgano. Posteriormente, los cortes se van a hacer sobre el eje menor, empezando sobre el lóbulo frontal, avanzando hacia el occipital, pero antes habiendo separado el cerebelo. Los cortes no los hacemos juntos. Ustedes van a ver la diferencia con los médicos forenses, que ellos hacen los cortes sobre el eje mayor, nosotros los hacemos sobre el eje menor, porque nuestro interés es anatómico y funcional, lo que nos va a permitir explorar todos los hemisferios y todas las estructuras presentes en él, ¿vale? Ahora, en cuanto a la histología del sistema nervioso central, lo vamos a dividir en las neuronas, que es la unidad funcional del sistema nervioso central, aquellas que transmiten, reciben y reaccionan ante cualquier impulso de otras neuronas o de agentes externos, y las vamos a dividir en sensitivas, motoras y las interneuronas, o sea, las que se van conectando. Algunas serán altamente especializadas, como las piramidales, las de Purkinje y las neuronas olfatorias, pero realmente eso es más de histología, no se lo voy a preguntar, entonces para que lo sepan. Y las células de sostén, que son todas aquellas cuya función es nada más atender a las neuronas y que estén vivitos y felices. ¿Qué hacen los astrocitos? ¿Cuál es su función? Generar la barrera hematoencefálica, ¿junto con cuál? ¿Con qué otras? La microglía realmente es el sistema inmune del cerebro. Exactamente. ¿Y los oligodendrocitos qué hacen? Generan la mielina. Entonces todo esto tiene que estar en íntimo contacto y presente a lo largo de todas las neuronas. Y bueno, las células ependimarias, que son nervios de recubrimiento y que nos ayudan a la producción y sostén del líquido cefalorraquídeo. Ahora, en la materia gris vamos a tener primordialmente los somas o los cuerpos neuronales. A través de dichas zonas se van a recibir, interpretar y reaccionar los estímulos. Esta va a estar interconectada no solamente con neuronas, sino también predominantemente con astrocitos, que son de las células más comunes en el sistema nervioso central. Luego, en la materia blanca, vamos a tener predominio de neurópilo. Aquí la celularidad va a ser mucho menor, es donde vamos a tener axones y los axones que viajan tanto hacia el cerebro como hacia otras estructuras en la médula para transmitir los impulsos nerviosos, ¿sale? Como les decía, las neuronas motoras, las neuronas en general van a tener distintos fenotipos, distintas formas de expresarse y de trabajar, y es por esto que es importante que sepan que tienen diferentes funciones, porque también dependiendo de la neurona que se malignice es el tipo de tumor que vamos a tener. Observen cómo son sumamente diferentes las neuronas motoras que las neuronas de la capa granular del cerebelo, por ejemplo. Los astrocitos son, como les decía, de las células más comunes y de las cuales van a derivar una gran cantidad de neoplasias. Estas básicamente se encargan del sostén, tanto nutricional como estructural, y la formación de la barrera hematoencefálica del sistema nervioso central. Estas van a tener diferentes morfologías, como los gemistocitos, que son células panzonas y eosinófilas, y que son los primeros que van a reaccionar ante un estímulo de hipoxia. ¿Por qué? Porque ese es su trabajo, regular metabólicamente cómo está funcionando el cerebro. Ahora, la oligodendroglía es la que se encarga de generar la mielina que va a recubrir los axones. Entonces, vamos a observar que esta tiene satelitosis perineuronal. ¿Qué significa esto? Que vamos a ver cómo se encuentran ubicados alrededor de las neuronas y alrededor de los axones para generar la mielina. ¿Por qué les estoy mencionando todo esto? Porque estos son términos que se utilizan para definir a las neoplasias del sistema nervioso central. La primera, la astrocitosis o la gemistocitosis, son ampliamente observadas y descritas en las neoplasias malignas del cerebro. Pero tienen que saber que existe su contraparte benigna y que el hecho de que ustedes escuchen astrocitosis o satelitosis
no es sinónimo de malignidad ni sinónimo de neoplasia. Son hallazgos biológicos normales en el cerebro, pero que se presentan con mayor frecuencia y con mayor, digamos, se ven más floridos en las neoplasias malignas. Y bueno, cada uno de ellos tendrá su perfil propio de inmunohistoquímica, lo que permitirá también identificar las neoplasias que se originen de ellas. Y las células ependimarias son aquellas que recubren las cisternas o los ventrículos, se encargan del movimiento, la producción y el sostén de líquidos cefalorraquídeos. La microglia, como les había comentado, básicamente es el sistema inmune del sistema nervioso central. Son básicamente histiocitos altamente diferenciados y altamente especializados para trabajar ahí, para eliminar los detritos y para reaccionar ante cualquier agente externo que no debió haber pasado la barrera hematoencefálica. En patología lo que más se suele utilizar, o bueno, en los hospitales generales o donde quieran, son las tinciones argénticas. Estas se conocen desde hace, que son como unos 80 años o más, y se utilizan para definir perfectamente tanto axones como dendritas y los somas de las neuronas. Actualmente nosotros preferimos utilizar técnicas de inmunohistoquímica que nos dan mayor definición y no solamente nos permite encontrarle la forma a las células, sino también caracterizarlas molecularmente, ¿sale? Ahora, la barrera hematoencefálica, como platicábamos, está constituida principalmente por los polos distales de los astrocitos, por los pericitos y por las células endoteliales, los cuales van a ir sensando lo que se encuentra presente dentro de y van a permitir, mediante diversas conexiones intracelulares, la apertura de estas y la difusión de algunas moléculas, por ejemplo, digamos genéricas, como agua, como sales, como nutrientes, glucosa, etc. Sin embargo, también va a haber transporte dirigido intercelular a través de una gran cantidad de proteínas, una de las más frecuentes y más utilizadas para diagnóstico, por ejemplo, como GLUT1. Ahora sí, la barrera hematoencefálica, como les comentaba, es ampliamente selectiva, pero también es ampliamente y fácilmente alterable y que pueda permitir el paso de otras sustancias. La podemos evaluar desde el punto de vista de patología con las tinciones argénticas. Observen cómo tiene el astrocito que lanza su polo distal hacia las células endoteliales y forma la pared del vaso o forma la pared de la barrera hematoencefálica. Esto se ve más bonito en inmunohistoquímica, donde aquí tienen los astrocitos y lanzan sus proyecciones hacia las células endoteliales, finalmente formando la barrera hematoencefálica. ¿Okay? Ahora, la anatomía funcional. Van a observar que desde hace muchísimos años, desde hace más de 70, 80 años, se utiliza el homénculo de Penfield para describir cómo reacciona el cerebro ante estímulos y básicamente cómo está organizada la corteza para poder dar respuesta tanto a movimientos como a interpretación como a estímulos nocivos. Antes se creía que el cerebro funcionaba de una forma individual, en el sentido de que hay una sección que te permite controlar el tacto fino, hay una sección que te permite caminar, hay una sección que te permite hablar, razonar, mover cualquier órgano, todo lo que ustedes quieran. Hoy en día, que salió hace 2 años este artículo, se sabe que es un modelo integrado y que es un modelo en espejo. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener más de una región que nos permita controlar, por ejemplo, el movimiento de las extremidades, los movimientos finos y coordinados, que esto no estaba en el homúnculo de Penfield original, y que además no es necesario que, aunque sea una respuesta en espejo, estas estén juntas. Van a tener una respuesta simultánea, aunque las zonas que sean activadas se encuentren en regiones distintas del cerebro. No tienen que estar lado a lado. Un ejemplo, por ejemplo, la región de Broca, que nos permite articular el lenguaje coordinado, sí es una de esas zonas que se sabe que podría ser únicas y no tener una región en espejo, pero la verdad es que sí las tiene, porque por ejemplo un paciente que tenga un evento isquémico o un tumor en la zona de Broca, eventualmente va a poder hablar, y no solamente por remodelación o plasticidad de las neuronas, sino porque existen otras zonas que pueden coordinar el habla y no solamente esas. Entonces, es ilógico cuando van y le dicen al paciente, no, pues es que sabes que vamos a hacer una cirugía para extraer un meningioma que se encuentra cerca de la región interhemisférica y por tanto cuando salgas vas a tener dificultad para mover el tronco, la cadera y la rodilla. Pues no es así realmente y no lo puedes predecir de una forma exacta porque el cerebro no está moldeado
digamos, una estructura genérica, sino que también se va adaptando con su plasticidad de acuerdo a los estímulos que el paciente tiene durante la vida. Y esto es lo que les digo, con varios estudios que están en ese artículo de Nature, observarán cómo, si bien se activan zonas algunas en espejo muy cercanas, pero no idénticas, en algunas otras reacciones, por ejemplo, en reacciones interefectoras del movimiento del pie, de la mano y de la boca, observarán que sí, algunas se encuentran exactamente en la zona de Broca, pero otras se encuentran más hacia la región interhemisférica. Entonces, esto nos habla de que el cerebro no tiene una respuesta única o una región específica para cada una de sus funciones, ¿sale? Ahora, en el lóbulo frontal sí podemos hacer una categorización o una generalización de para qué sirve cada uno de los cerebelos o cada una de las estructuras, cada una de las estructuras del cerebro, estamos de acuerdo. El lóbulo frontal, aquel que es un poco más humanizante, aquel que es un poco más desarrollado, que da la personalidad, que da el raciocinio, el cerebelo, que te va a ayudar un poco más hacia las funciones primitivas junto con el tallo. Y pues bueno, claro, si tienes alteraciones o tumores o lo que ustedes quieran en cada una de esas zonas, podría tener o podrías predecir cierta sintomatología clínica de los pacientes. También dependiendo de la zona son los tumores que vamos a encontrar. Por ejemplo, en el cerebelo vamos a encontrar mayormente los meduloblastomas, que son frecuentemente observados en niños, los gliomas de bajo grado y los ependimomas. En el puente vamos a encontrar gliomas de alto grado, ependimomas. En la línea media, gliomas de bajo grado, de alto grado y tumores del plexo coroideo, o sea, todos los papilomas y lo que ustedes quieran. En la región pineal, por supuesto, los tumores pineales. En el hemisferio, igual gliomas de bajo y alto grado y los ependimomas. Anatómicamente así es como se distribuirán. Hablando de la patología no neoplásica rápidamente, en cuanto a eventos isquémicos, pues sí, es relativamente importante que conozcan un poco la anatomía de la vasculatura cerebral, pero eso se los dejaré para su clase de neuro. Solamente lo que quiero que sepan es este esquema, que depende del sitio donde está el evento isquémico, ya sea hemorrágico o por bloqueo, va a ser la zona del cerebro que se va a ver afectada. ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, el bloqueo se encuentra aquí, en la arteria carótida común? ¿Qué le va a pasar a ese paciente? En la arteria carótida común izquierda. Pues en todo el hemisferio izquierdo vamos a tener isquemia, ¿están de acuerdo? A ver, pásamelas, ¿ya son todas? Si quieren que vea sus biopsias, traigan algo de comer. Sí, a mis estudiantes no les cobro, pero si me quieren dar unos manos o algo, se agradece. Ok, ahora sí. Muy bien. Ajá. Entonces, en cuanto, donde es más, se vuelve más complejo es en el polígono de Willis, porque ahí tenemos múltiples ramificaciones y múltiples uniones de diversas estructuras vasculares, y dependiendo de la que se bloquee o de la que se rompa, va a ser la zona que se va a alterar. Entonces, vamos a tener tres tipos de daños. El infarto cerebral, que básicamente es el bloqueo de alguna arteria, ya sea de pequeño o de gran calibre. La hemorragia cerebral, que va a ser la ruptura usualmente de una de pequeño calibre. Y la hemorragia subaracnoidea, que va a ser por el desprendimiento, la ruptura y el desgarro de las arterias subaracnoideas. ¿Sale? Entonces, ya van a ver ahí en los libros que les dicen, no, pues el hematoma subdural tiene forma de semiluna. Y el epidural tiene forma de balón de... ¿Cómo se llama esa madre? De americano. ¿Cómo? ¿Panza embarazada? Esa no me la sabía. Sí. El epidural tendrá forma de panza embarazada, aquí dice Josué. La verdad es que no siempre es así, es una buena guía, pero ustedes también tienen que basarse en la focalización que tenga el paciente, en el cuadro clínico y el tipo de daño que ocasionó este cuadro isquémico en general, para poder determinar exactamente de qué daño se trata, porque eso dependerá del tratamiento, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si tenemos un evento isquémico, usualmente es oclusión de pequeñas arterias, aterosclerosis de grandes arterias, embolismo cardiótico y otras. Si tienen un evento hemorrágico, usualmente está asociado a terapia antitrombótica, que se les pase el medicamento con el paciente y más fácilmente tenga un evento hemorrágico no controlable, así como aneurismos cerebrales que se rompan, secundarios a, por ejemplo, hipertensión o trauma, y las malformaciones arteriovenosas que se observarán en diversos síndromes o de forma incluso esporádica.
Al final de cuentas, lo que nos va a llevar, ya sea cualquiera de los dos eventos, va a ser a hipoperfusión. Y ustedes lo saben, un evento de hipoperfusión va a disminuir la cantidad de oxígeno y de glucosa disponible, se va a aumentar el ácido láctico, y entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el cerebro? Si en lugar de glucosa hay ácido láctico, el ácido láctico sirve para el músculo, ¿no? Para el metabolismo, ¿están de acuerdo? Pero para el cerebro, ¿qué va a pasar? Sí, ¿y qué es lo que vamos a tener aquí? ¿Cuáles son las células que responden primero ante un estrés metabólico en el cerebro? Astrocitos. Entonces vamos a tener eventos de astrocitosis. Si a un paciente de estos se le tomara una biopsia o viéramos una autopsia, ya sea forense o clínica, eso es lo que vamos a observar, una reacción astrocítica florida en el cerebro que se puede confundir fácilmente con un tumor. Entonces es importante siempre mandar la información clínica al patólogo de, oye, yo sospecho que hubo un evento isquémico porque el tumor era muy grande, porque tuvo trauma, porque tiene hipoperfusión, porque tiene aterosclerosis o lo que ustedes quieran, para que el patólogo tenga a su consideración que de por sí vamos a ver astrocitosis y no vamos a pensar en un astrocitoma de primera entrada, ¿sale? Bueno, entonces les decía, dependiendo de las zonas que se vean afectadas, son el nivel de arteria que se ve afectada, son las zonas que vamos a ver dañadas en el sistema nervioso central. Por ejemplo, si se llegara a bloquear o sangrar la arteria cerebral anterior, observaríamos que el daño se encontraría usualmente localizado hacia la línea media, que si fuera la cerebral media lo observaríamos hacia la periferia, tanto del frontal como del temporal, es lo más común. Y si fuera la cerebral posterior, tendríamos a observar el daño en las regiones occipitales y cerebrales, ¿va? Ahora, ¿qué daño creen que hay ahí? ¿Isquémico o hemorrágico? Justifiquen su respuesta. O los dos. Porque también pueden ser los dos, estamos de acuerdo. ¿Y en qué arteria? ¿Cuál es hacia la periferia? La cerebral media se va hacia la periferia, pero también tenemos daño en la línea media. Entonces tendríamos ya daño de dos arterias, por lo que aquí sería más probable que tengamos algún evento de trombosis, ¿sale? Que haya bloqueado dos arterias simultáneamente y por tanto tengamos daño en múltiples zonas. Estas son las zonas de irrigación arterial, así se les llama, y si hay varias afectadas, pues ahí hay un problema grave, ¿sale? Estas son las secuelas. Cuando los pacientes logran sobrevivir a un evento isquémico, lo más probable es que esa zona del cerebro vaya a morir, y esa zona al morir va a ser reabsorbida y va a quedar el hueco, porque sí, el cerebro tiene cierta plasticidad y se puede adaptar, pero no va a llenar este pinche hueco, ¿de acuerdo? Así va a quedar el paciente, se va a adaptar el resto del cerebro y probablemente tenga secuelas, pero a lo largo del tiempo va a lograr readaptar algunas de sus funciones. Ahora, con eventos isquémicos y hemorrágicos, algo común que vamos a observar es edema. ¿Qué es el edema? El depósito o más bien el exceso de líquidos en alguna zona en especial. Con o sin electrolitos, como ustedes quieran, hay más agua de la que debería de haber. Y esto es de nuevo por los eventos ya sea isquémicos, hemorrágicos y la inflamación. Entonces, al tener una cavidad completamente cerrada, aislada de cualquier presión, ya sea externa o ya sea interna por los vasos sanguíneos, y de la nada tienes un coágulo enorme, pues esto va a ejercer presión. Es un volumen que no estaba presente ahí. Entonces, ¿qué va a hacer la presión ante un órgano que es como una gelatina, que se hace pedazos cuando lo tocas? Pues lo va a desplazar. Eso es una hernia cerebral, el desplazamiento de una estructura anatómica cerebral hacia otro lado. Y vamos a tener varias. Por ejemplo, la transcalvaria, si es que el paciente tuviera un orificio de salida, por ejemplo, cuando le dan un balazo, o si tuviera una trepanación y posteriormente hizo edema severo cerebral, pues bueno, el cerebro puede salir por ese agujero en la calota. También vamos a tener la subpalcina, que es la singular, donde vamos a observar el paso de materia usualmente gris de un hemisferio hacia el otro. De ahí vamos a tener la transtentorial, que es hacia abajo, es central, o sea, de las zonas centrales del encéfalo hacia abajo. La uncal, en la cual vamos a observar cómo el lóbulo occipital se hernia hacia las regiones del cerebelo, y el cerebelo vamos a tener dos: la transtentorial, donde sube el tejido,
y la infratentorial o la tonsilar, donde sale el tejido usualmente por el foramen magno, o bueno, puede obtener presión a través de ese sitio. Esta última es la que más comúnmente se ve. ¿En qué casos? En reposición rápida de sodio, que eso lo van a hacer ustedes algún día. Le van a poner su suerito y si no saben calcular o no saben dosificar, le van a pasar un chingo de sodio. ¿Y qué le van a hacer al paciente? Le van a herniar el cerebelo. ¿Y qué le va a pasar si se le hernia el cerebelo? Pues lo más seguro es que se va a morir antes de que logre reparar el daño. Así fue mi primera autopsia de un niño que vi. Fue porque una pasante de enfermería le pasó dosis altas de sodio y se le hernió el cerebelo. Pero bueno. Esto es la hemorragia más mortal que hay en el cuerpo humano. ¿Cuál es? Es una hemorragia que no mide más allá de, ¿qué será esto? 3, 4 milímetros y mata prácticamente todos los pacientes. La hemorragia de Duret, ahí leanlo. Si ven, esta es la parte del puente, es una hemorragia ubicada en el puente, aquí anexa al acueducto de Silvio, y una hemorragia en esa zona es mortal para quien ustedes quieran, porque ahí se controla ¿qué? Respiración, ritmo cardíaco, temperatura. Entonces, con un vasito chiquito, minúsculo, que se rompa en esa zona, ya vale el paciente. Ahora, infecciones del sistema nervioso central. Vamos a verlas en diferentes contextos, pero lo más común es que estos sean pacientes inmunocomprometidos o inmunosuprimidos. Pacientes con VIH-Sida, con cáncer, con alguna enfermedad autoinmune que le den rituximab y esté aboliendo al CD20 o con lo que ustedes quieran. Entonces, se va a hacer usualmente la asociación con los CD4. Esto es lo que se le mide, por ejemplo, en los pacientes con VIH para ver la respuesta al tratamiento. Si entre más bajos estén los CD4, mayor riesgo tendrá de obtener alguna infección. Hay puntos de corte, no es necesario que se lo aprendan para mi clase, seguramente en Infecto sí se los van a pedir. Ahora, con menos de 400 CD4 está el paciente en riesgo de meningitis tuberculosa, y más si no fue vacunado de niño con la BCG, como casi todos los chamacos de la 4T de los últimos 2 años. Toxoplasmosis abajo de 200, virus JC, que es el PML, igual abajo de 200, meningitis criptococócica, igual por ahí de los 200, y citomegalovirus abajo de 150. Pero entre más bajos se pueden infectar de lo que ustedes quieran y manden, ¿sabes? Ahora vamos a tener los microorganismos que son intracelulares, como el virus Epstein-Barr, que infecta las células B y algunas células endoteliales, la Mycoplasma tuberculosis, que infecta los macrófagos, y Mycoplasma tuberculosis, que infecta las meninges. Citomegalovirus, que infecta las células gliales, las neuronas y las endoteliales, el virus JC, que infecta los astrocitos y oligodendrocitos, y el Toxoplasma gondii, que infecta prácticamente todas las células. Y para que sepan, México es uno de los países que tiene más incidencia de Toxoplasma gondii en el mundo, ¿vale? Y hay un montón. Lo que ustedes quieran, les pueden infectar el cerebro. Virus, bacterias, parásitos, hongos, lo que sea puede infectar y puede dar cuadros clínicos muy agresivos. La criptococosis, su cuadro clínico, bueno, su cuadro morfológico característico, además de edema y formación de un pseudotumor, es la presencia de este aspecto en queso suizo, pero que ellos le llaman burbujas de jabón. Algo así dicen ellos que se parece. A ver, creo que aquí tengo otra imagen. Aquí está. Histológicamente pareciera que tenemos burbujas de jabón en el parénquima cerebral. ¿Va? La encefalopatía espongiforme es el diagnóstico diferencial de esta, porque los dos te dan el mismo cuadro morfológico. Solamente que esta, pues es la enfermedad de la vaca loca, son infección por priones, o su nombre de los autores, el de Creutzfeldt-Jakob. Suele ser esporádica en el 85% de los casos, pero también puede ser hereditaria y también puede ser transmitida. Es una enfermedad infecciosa por proteínas transmisibles, o sea, puedes contagiar, las proteínas pueden infectar a un individuo sano, se autorreplican, son capaces, sin necesidad de tener un sistema complejo de replicación como la mitosis, son capaces de multiplicarse y son capaces de infectar y transformar a otras proteínas para que adquieran la misma estructura y los dobleces anormales de ellas y también se vuelvan patológicas. Esto se traduce básicamente, su infección, en encefalopatía y demencia rápidamente progresiva.
Entonces, cualquier paciente que ustedes vean que de volada se te volvió loquito el carro, o sea, de la nada, esto es uno de los diagnósticos diferenciales que tienen que tener. ¿Y por qué? Porque tiene una latencia enorme. Aquí vemos que a 6 meses, pero a 6 meses de que iniciaron los primeros síntomas. La latencia de enfermedad de las vacas locas o de este show puede ser de años, incluso de 15, 20 años desde que tú te infectaste hasta que desarrolles el primer síntoma. Y no hay vuelta atrás, no hay un tratamiento efectivo hoy en día que salve a estos pacientes. Entonces, ¿cuál es el problema? Que te das cuenta muy tarde cuando hay un grupo o una población infectada, porque ya pasaron 10, 15 años y hasta este momento es cuando se van dando cuenta. Ese es un problema grave que incluso tuvimos ahí un drama en El Salvador Subirán, porque los clínicos no entendían esto y querían que hiciéramos una autopsia de un paciente con demencia rápidamente progresiva y no nos dijeron que la sospecha era la enfermedad de las vacas locas. O sea, fue como de, lo ocultaron, o sea, indebidamente nos lo ocultaron. Y está prohibido por completo realizar autopsias o biopsias a estos pacientes. ¿Por qué? Porque no va a ayudar en nada. Lo puedes diagnosticar clínicamente, la biopsia no vas a observar absolutamente nada concluyente y no tiene caso realizarlo. Este paciente se te va a ir de volada en 6 meses y ya. Entonces, si se pide una autopsia de esto o si se expone el cerebro de uno de estos pacientes a una zona no controlada o no tanta limpieza, es un problema de salud pública muy grande. Y más aquí en México, que es un país ganadero. ¿Qué es esto? ¿Qué se les parece? El sello del mexicano, la cisticercosis. Además de la tuberculosis, dicen que esto es lo más común en los mexicanos. Y la cisticercosis cerebral se ve así: un montonal de quistes, usualmente la gran mayoría de ellos vacíos, pero algunos en su interior tienen una calcificación. Esa calcificación es el parásito, es la tenia que fue rodeada por calcio y contenida, ¿sale? ¿Cómo va a ser el ciclo de la cisticercosis y de la neurocisticercosis? Pues bueno, tiene que ser de la mano con un marranito. Acuérdense que también pueden contagiarse de tenias a través de vacas y otros mamíferos, pero la neurocisticercosis lo vamos a ver en los marranitos. Entonces, ¿cómo va a pasar? Va a haber una ingestión accidental de huevos, los cuales van a circular, posteriormente se van a depositar en los tejidos, no solamente en cerebro, pueden estar en músculo, pueden estar en grasa, el sistema nervioso central, y así es como se va a desarrollar. Pero esto es solamente después de que el adulto haya comido, empezaba aquí el ciclo, perdón, haya comido carne cruda, carne muy comúnmente, ¿cómo le llaman? Magra. Por ejemplo, a mi padre le encanta tragar cerebro que cocinan con limón, según él, allá en el mercado de Jojutla. Yo le digo, bueno, ya está viejo, pues ya le toca. Pero no lo hagan, o sea, su carne siempre tiene que estar bien cocinada y el limón no basta para eliminar estas cosas. Entonces, se come esa chingadera, va a producir huevos, los huevos se excretan a través de las heces, infecta a otro cristiano o se infecta a sí mismo, y usualmente es a través de ¿qué? Pues de las verduras, porque van y tiran sus desechos de agua contaminada para fertilizar las granjas, para fertilizar los campos de cultivo. Ahí llega un vegano como yo, se las come y acaba con neurocisticercosis, ¿sí? Y así continúa el mismo ciclo con los cerditos. A ver, ¿esto qué es entonces? Expuestas mágicamente veces. Tuberculosis, efectivamente. Células gigantes multinucleadas que se encuentran rodeadas por linfocitos polimorfonucleares o son granuloma. ¿Y qué es lo que ustedes ven raro aquí? Esta es la base del cerebro. Este es el tallo cerebral, este es el cerebelo y este es el lóbulo occipital. No, esta sería la parte inferior del temporal. ¿Qué ven aquí? ¿Qué les dije que infecta la tuberculosis? Las meninges. O sea, el evento patológico de la tuberculosis en el cerebro es la meningitis tuberculosa. ¿Ok? Ahí está. Ahora, el VIH y el cerebro tienen una fisiopatología bien interesante, porque el VIH por sí mismo no puede atravesar a la barrera hematoencefálica, así como la gran mayoría de los virus. Entonces, ¿cómo le hacen para entrar? Pues bien fácil, infectan a un macrófago que entra, se desdiferencia o infecta a la microglía infecta a los astrocitos a otros astrocitos,
Y estos, junto con la microglía, van a desencadenar una liberación severa de citocinas. Y las citocinas son las que van a dañar a las neuronas, no es el VIH per se, es la respuesta inflamatoria generada por la infección. Y este es un proceso fisiopatológico ya perfectamente conocido y que se ve que conforme avanza la infección sin tratamiento en los pacientes VIH positivos, pueden observar hasta un 15% de degeneración o de atrofia de la corteza cerebral en estos pacientes, particularmente ¿en dónde? En el lóbulo frontal y en los lóbulos temporales. Pues de esta manera es que se explican los cambios de comportamiento que los pacientes que viven con VIH pues tienen a lo largo de los años, porque la infección cerebral o condiciona atrofia y la atrofia cambios en el comportamiento, además de otros procesos patológicos. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Ya vamos a empezar con los tumores. Bueno, los tumores cerebrales no son tan comunes, esa es la realidad. No se encontrarán con tantos en su vida y si logran toparse con alguno, lo más seguro es que sea un adenoma hipofisiario o un meningioma, alguno benigno. Pero aún así causa cerca del 2% de las muertes por cáncer en el año. Cuanto a los tumores infantiles, lo más común es observarlos en la fosa posterior en un 60% de los casos, siendo los más comunes los astrocitomas, los meduloblastomas, que antes se llamaban PNET o tumor neuroectodérmico primitivo, este nombre ya no existe en el cerebro, y los ependimomas, ¿ok? O sea, fosa posterior. Y esta podría ser una pregunta de examen que les iba a hacer y se me olvidó. ¿Cuál es el tumor más común en el cerebro? La metástasis. Son por mucho más comunes que un tumor primario. Entonces, si ustedes observan una neoplasia en el cerebro, lo primero que tienen que pensar es en una metástasis, no en un primario. Claro, dependerá de sus características. Si es un meningioma del libro, pues será eso. Pero lo primero que tienen que pensar es en metástasis. Usualmente las vamos a encontrar hacia la corteza. Como ahorita vamos a ver, las metástasis tienden a depositarse en la unión de la sustancia gris con la sustancia blanca. Pero ahorita platicamos un poco más de eso. Del resto de los tumores, el 67% los vamos a encontrar en la fosa anterior, siendo los gliomas los que van a representar un tercio de los casos. Pues claro, son las células más comunes que vamos a encontrar en el cerebro. Los meningiomas son 13%, las metástasis en 12%, en ese sitio en particular, y la adenoma hipofisiario 5%. En la fosa posterior vamos a observar comúnmente schwannomas y también meningiomas. Ahora, la terminología de la localización es bien importante, porque se tiene que definir el sitio exacto donde está el cerebro. ¿Y cuál es el primer paso? Decir si es intrachial o entrachial, que se encuentra dentro del parénquima o del tejido neuronal del cerebro o de la médula espinal, o si es extrachial. Entonces, usualmente los intra desplazan y destruyen, los extra comprimen, ¿sí? Eso es lo que suele el proceso fisiopatológico que puede haber. Si queremos irnos más específicos, pues intramedulares o extramedulares, supratentoriales, o sea, los que se encuentran en el cerebro, e infratentoriales, los que se encuentran en el cerebro. Así se van a dividir. Ahora, la clasificación de la Organización Mundial de la Salud fue actualizada en el año 2021 y es un desmadre completo. Vamos a tener básicamente unos 15 grupos, los cuales vamos a ir platicando poco a poco. Ahora, ¿cuál es el problema con el sistema nervioso central? Ahorita platicamos esta mejor, que tiene un montón de tipos y subtipos de neoplasias y casi todas están basadas en un origen molecular. Vean, son un chingo. Entonces, la clasificación de la OMS, la del 2021, ¿qué cambios tiene con respecto a la del 2014 o 16, que creo que fue la última? Que tiene nuevas entidades basadas completamente en características moleculares, algunas bien justificadas, otras no, ahorita lo platicamos. Los astrocitomas y los oligodendrogliomas van a entrar dentro de la misma categoría, o sea, la de tumores astrocíticos y oligodendrogliales, porque se encuentran dentro del mismo grupo. Y se subclasifican de acuerdo a la presencia o la ausencia de la mutación de esta deshidrogenasa, de la isocitrato deshidrogenasa. La categoría NOS se utiliza para cuando no hay posibilidad de hacer inmunohistoquímica o estudios moleculares, o sea, en México siempre. Nuevas entidades van a tener el glioma difuso de la línea media, el tumor neuronal del promeningio y el glioblastoma epitelioide. ¿Cuáles desaparecieron? La gliomatosis cerebri y el tumor neuroectodérmico primitivo, que era el que platicábamos hace rato. Ahora, ¿qué era la gliomatosis cerebri? La afección por un glioma de alto grado de más de un segmento cerebral, o sea,
Que por ejemplo del lóbulo temporal, del lóbulo frontal se metiera al lóbulo temporal, o que del lóbulo frontal se pasara a la otra parte, al otro lado, que cruzara la línea media y la afectara. Pero esto es una característica definitoria del glioblastoma. Entonces, ¿qué necesidad había de tener la gliomatosis cerebral? Así es como se ve. Y vean, todas estas son las 22 entidades nuevas que metió la Organización Mundial de la Salud. 7 gliomas, 3 glioneuronales, 4 ependimomas, 4 luminarios, 3 sarcomas subpituitarios. Y por ejemplo de estos, el astrocitoma de alto grado con características pinoides que antes se diagnosticaba por morfología, ahorita solo se puede hacer por metilación, una herramienta que no se tiene disponible prácticamente en ningún lado. Y otros tumores que solamente puedes caracterizar con secuenciación, como los de YAC1, PFA, PFD, BIC1, FOXC2, BCOR, SMARCB1, LICER1. Básicamente, todos los tumores del sistema nervioso central son diagnosticados solo en primer mundo. Aquí en México nos vamos a quedar a la terminología general. ¿Por qué? Porque si un patólogo se atreve a diagnosticar ahora, por ejemplo, un glioblastoma, nada más, así vil y común, sin hacer estudios moleculares o de inmunohistoquímica, ya estás cayendo en un error, porque las guías internacionales te dicen que eso ya no se hace. Entonces eres fácilmente demandado, ¿va? Por eso van a ver que la gran mayoría de los diagnósticos de cerebro en México son muy escuetos. Te van a poner diagnóstico, glioma de alto grado. ¿Cuál? ¿Quién sabe, güey? Si nada más ahorita hay 22 nuevos tipos, más suerte con los demás de antes. Entonces están dando tratamientos muy genéricos. Ahora, los grados histológicos en cerebro, estamos hablando de grados de agresividad, no de grados de malignidad. Porque puedes tener un grado 1 que tiene un bajo potencial proliferativo, pero que también te puede hacer mucho daño, y un grado 4 que es estúpidamente agresivo y rápidamente evolutivo, progresa bastante rápido. Y aquí vamos a tener un término especial. ¿Se acuerdan qué era lo que era la anaplasia? Sí, que es una célula muy fea. Se desdiferencian por completo. Pues el cerebro significa algo completamente distinto. Anaplasia significa actividad mitósica elevada. O sea, acá hay un buen de mitosis. Entonces puedes tener un tumor anaplásico bien diferenciado. O sea, que se vea bien bonito, que parezcan astrocitos, pero que tengan muchas mitosis. Entonces, ese es un tumor anaplásico. ¿Y cuál va a definir el grado histológico? Las mitosis, la anaplasia. ¿Va? Entonces, se divide en 4, acuérdense. Y cambió de números romanos a números arábigos. Es de 1, 2, 3, 4, así como escribimos nosotros. Los que están en estos, en números romanos, ya no se utilizan. Pero tenemos algunos tumores, así como los sarcomas, que automáticamente, nada más por el nombre, se meten a ese grado. Por ejemplo, el glioblastoma, que ya no se llama multiforme, se llama solo glioblastoma, siempre va a estar en el grado 4. Cualquier cosa que se encuentre por debajo del grado 4, los vamos a llamar gliomas de alto grado. Aunque parezca, aunque se vea, aunque lo que ustedes quieran, va a ser un glioma de alto grado, grado 4. Y así van a tener, como cada uno de los tumores ya va a tener su categoría específica, habiendo algunos que todavía se pueden clasificar, pero otros, la gran mayoría, que la OMS ya nos dice es así o es así y te aguantas, ¿sabes? Cualquier duda me detiene. Entonces, acuérdense, el 70% de los de los tumores cerebrales son no malignos. Estamos hablando de los tumores endócrinos de la pituitaria y de los meningiomas, que representan la gran mayoría de este 70%. De los malignos vamos a tener el 30%. Dentro de los malignos, el más común es el glioblastoma. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene mucha plasticidad, tiende a adaptarse a los cambios. Entonces, esto va a permitir que el paciente no tenga sintomatología hasta que esté muy avanzado, y es ahí cuando se detecte. De ahí van a seguir otros malignos genéricos, tumores de las meninges malignos, linfomas y neoplasias hematopoyéticas primarias cerebrales y otros gliomas en general. De los benignos, ¿cuáles vamos a tener? Los meningiomas, los tumores pituitarios o de la hipófisis, los tumores de la vaina del nervio y los tumores neuroepiteliales. Ahora, el adenoma hipofisiario, así era como se le llamaba antes, es un tumor endocrino sumamente complejo, porque como ustedes saben, en la hipófisis, dependiendo de que sea anterior o posterior, se producen distintos tipos de hormonas. Hoy en día ya no se llaman adenomas hipofisiarios, su nombre oficial es tumor neuroendocrino de la hipófisis, o PIT-NET, así es como se van a llamar, ya no digan adenomas, ¿vale? Y estos pueden ser muy grandes, pero pueden ser muy grandes, pueden incluso invadir y seguirse llamando PIT-NET.
¿qué daño puede causar un tumor en esta zona? Anatómicamente, ¿qué hay cerca de ahí? El bulbo olfatorio y también el quiasma óptico. Entonces, en estos pacientes vamos a tener ese tipo de sintomatología. Ahora, dependiendo de la hormona que produzca este tipo de tumor, es el cuadro clínico que va a tener. Si produce hormona de crecimiento, pues vamos a tener acromegalia y gigantismo. Si tiene, es un productor de prolactina, hipogonadismo, infertilidad, galactorrea. Si es corticotrópico, vamos a generar enfermedad de Cushing o hipercortisolinemia. Si induce la producción de tirotropina, vamos a tener hipertiroidismo. Si tiene hormona luteinizante, hipergonadismo. Y si no tiene ninguno, pues puede producir fallo de la pituitaria. ¿Por qué? Porque crece mucho, porque desplaza los elementos normales o los destruye, entonces ya no hay absolutamente nada que pueda producir hormonas y vas a tener pacientes con fallo hormonal múltiple. ¿Qué otra entidad cerebral induce esto en los pacientes? Que la pituitaria se les muera, que se les necrose, en chinga, en un parto, ¿no? Se le llama síndrome de Sheehan. Cuando las mujeres están en parto y tienen un sangrado brutal, de las primeras cosas que sufren es obviamente el cerebro. Y de esas, ¿cuál va a sufrir más? Pues la hipófisis, porque no tiene una matriz de astrocitos que tienda a adaptar al cambio metabólico. Entonces la hipófisis se necrosa por completo. Entonces son mujeres que acaban de tener a su hijo, están como si nada, y a la semana, a las 2 semanas, empiezan hipotiroideas, con atrofia en la piel, atrofia en genitales, no pueden lactar, vaya, un montonal de problemas. Entonces acuérdense, si van a tener esa falla hormonal múltiple y severa, hay que pensar en dos cosas. El Sheehan, que usualmente está asociado al parto, pero también puede estar asociado a cualquier evento hemorrágico severo, y por supuesto un adenoma hipoficiario que pueden llegar a ser gigantes. Entonces, ¿cómo vamos a definir si a las neoplasias endocrinas complejas o a las neoplasias endocrinas múltiples, si le vamos a llamar una pituitaria normal, un adenoma o una neoplasia endocrina no invasora, una invasora o un carcinoma? Pues se va a definir por el índice de proliferación y el punto de corte es de 3%. O sea, es algo irreal. Un patólogo a simple vista no puede calcular un 3% porque no nos vamos a poner a contar todas las células de la pituitaria, ¿están de acuerdo? Incluidas que ahí se te meten las células de los linfocitos, se te mete la proliferación de los vasos, entonces se vuelve algo muy complejo de cuantificar. Pero el punto de corte es 3%. Cualquier cosa arriba de eso ya es una neoplasia rápidamente proliferativa y agresiva. Pero ojo, vamos a tener incluso, vean como les decía, pues es una curva de normalización, donde incluso carcinomas pituitarios pueden no estarse dividiendo, tiene una proliferación del 0% y algunos otros te llegan hasta el 20%. Y una neoplasia benigna pero invasora te puede tener mayor proliferación que un carcinoma. Entonces es bien compleja la definición de estos tumores. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, lo que yo hago es ya meter inteligencia artificial. Y ustedes van a decir, bueno, esto se hace desde el 2013, ese programa está disponible para todos desde hace 1000 años, pero es algo nuevo para los clínicos. Como les decía, es algo que los patólogos usamos diariamente, donde básicamente tomamos varias fotos, las metemos a un programa, el programa te detecta la positividad bajo 2 parámetros y te manda un porcentaje. Entonces tiene que ser, en este caso por ejemplo fue de un 3.1%, y como lo diagnostiqué esto por ahí del 2020, pues le puse adenoma hipoficiario, pero ya se llama PICNET. Entonces, aquí la lección es que si ven un reporte histopatológico de un adenoma hipoficiario con un PICNET, no le crean si no tiene un decimal. Si no tiene un decimal, lo hizo a ojo de buen cubero. El patólogo dice, pues yo digo que es como el 2%, pero no hay certeza. Se tiene que meter sí o sí a un programa de inteligencia artificial validado por el Colegio Americano de Patólogos. Si no, es una mala cuantificación. ¿Entendido? Bueno. Ahora, tumores astrocíticos y oligodendrogliales. Bueno, aquí es un show, porque como ya vimos, es 2 células distintas con funciones completamente diferentes. Ahora sus contrapartes neoplásicas están agrupadas bajo el mismo término y se vuelve algo complejo. ¿Por qué hizo esto la OMS? No está mal, esto es algo bien hecho, porque puedes tener una neoplasia de aspecto, por ejemplo, que se parezca a un oligodendroglioma, pero que realmente la célula originaria haya sido un astrocito.
Puedes tener un glioblastoma, que es el grado máximo de desdiferenciación, pero sin saber de qué célula se originó. Entonces lo que hace la OMS es meter ciertos criterios, ahora sí, moleculares de inmunohistoquímica para definir el histotipo original, ¿de acuerdo? Vamos a ver, dentro del grupo de los oligodendrogliomas, los oligoastrocitomas y los astrocitomas, que son un espectro de la misma neoplasia, los vamos a dividir los IDH wild type y los mutantes. Si lo tienes un wild type, después de excluir muchas otras entidades, ya lo puedes diagnosticar con un nombre específico. Pero si lo tienes mutante, tienes que hacer pruebas de ATRX y de codeleciones, o sea, se tiene que hacer con pruebas moleculares, que hasta hoy en día yo solo conozco 3 hospitales que lo hacen. Una vez que ya tengas el patrón molecular, le pones un nombre específico. Antes de eso no puedes. Y si no tienes acceso a todo esto, que cada punto es un momento distinto en el que vas a tratar y abordar al paciente de una forma muy particular, si no tienes esto, ¿cómo te quedas? Pues como hasta acá. Le pones un nombre genérico, porque yo no quiero que me demanden, y pues le echas la bendición al paciente, ¿no? Hasta que el sistema de salud de México se quiera poner al tiro. Y los glioblastomas, sí o sí, les tienes que hacer mutación para IDH, porque el pronóstico de tener un glioblastoma IDH mutante que les va mejor a un IDH nativo es muy diferente. Entonces tienes que hacer sí o sí las pruebas de IDH. Y vean, este es el más nuevo de todos los protocolos diagnósticos para tumores del sistema nervioso central. Tienes que hacer todas estas pruebas para finalmente integrar un diagnóstico súper raro como glioma difuso hemisférico H3.3G34 mutante grado 4 de la OMS. Parece una mentada de madre, pero así es. Y en cerebro sí tiene sentido. Porque les voy a contar un caso. Una compañera, cuando yo llegué, era R1, ella era R2, la GIS, y cuando ella estaba en el internado, que saqué cuentas hace un rato, ahora ha sido hace unos 12 años, le diagnosticaron un glioblastoma. Los glioblastomas te matan de volada. Hoy en día Gisela está caminando, ejerciendo, hace más ejercicio que yo y le va como si nada, pero tiene un diagnóstico de glioblastoma que se hizo ¿cuándo? Hace 12 años, antes de esta clasificación. Entonces lo más seguro es que Gisela no haya tenido un glioblastoma porque no se hizo todo este protocolo diagnóstico. Seguramente solo era un glioma de alto grado que lo trataron agresivamente como un glioblastoma y ella 12 años después sigue viva, cosa que no debería ser, o sea, no era el tumor que ella tenía. Entonces, esta clasificación de la OMS sí es necesaria, porque ella, imagínense vivir 12 años pensando tal vez mañana ya esté muerta, ay, ya viví de más, ay, o sea, organizando tu vida, porque se te quedan 6 meses según el doctor, y vives 12 años. Pues bueno, estas son de las pocas clasificaciones que ha hecho la OMS que sí hacen un sentido biológico, que aunque tenga un nombre bien raro, que les aseguro este nombre va a cambiar, después lo van a refinar, sí tiene un impacto en el tratamiento y en la vida de los pacientes, ¿sale? Ahora, los astrocíticos difusos los vamos a clasificar de acuerdo a atipia, mitosis, proliferación vascular y necrosis. Si tienes todos estos, le ponemos glioblastoma. Si te hace falta necrosis y proliferación microvascular, no le puedes llamar glioblastoma. Son elementos necesarios, esta proliferación y la necrosis empalizada, para poder decir glioblastoma. Si no está, por más que la radiología te lo diga, no le puedes poner ese nombre. Eso lo dice la OMS. Otros tumores, como los astrocitomas pilocíticos, vamos a tener la contraparte, que son los más tranquilitos, grado 1 de la OMS, que sí tienen un potencial de malignidad, pues clínicamente relevante, pero que siguen siendo los que se comportan mejor. Representa solo el 5% de los gliomas, pero el 67% se ubican en el cerebro. Entonces, el cerebelo. Entonces, pese a que tiene un comportamiento biológico tranquilito, su ubicación lo vuelve complejo de tratar y complejo de abordar quirúrgicamente, aumentando así, por supuesto, el riesgo de muerte de los pacientes. Entonces, aquí mi punto es que tampoco importa, o tampoco es, lo único que... A ver, espérame, no solamente es importante el grado de la OMS, sino también la localización del tumor. Si, por ejemplo, tienes un meningioma, que tienden a ser un grado 1 de la OMS, pero lo tienes en un sitio cercano al puente y está comprimiendo, pues casi va a ser tan mortal como un glioblastoma, ¿están de acuerdo? ¿Qué cirujano se va a meter a operar eso? Uno que no le tenga miedo a nada. O si tienes un
como un astrocitoma pilocítico, pero que se ubique en el cerebelo, ¿cómo lo abordas quirúrgicamente? Se vuelve complejo. Entonces, el cerebro tienes que tomar en cuenta todo: tamaño, localización, grado histológico, estructuras anatómicas asociadas, etc. Bueno, luego los astrocitomas difusos en general se van a caracterizar por tener mutaciones en P53 y ATRX. Necesitamos tener esas pruebas para poder ponerle un nombre específico en este tipo de neoplasias. Es un grado 2 de la OMS, y al igual que los glioblastomas, un IDH1 o 2 mutado tiene un mejor pronóstico que los IDH wild type. Eso es importante y podría ser una pregunta de examen. Y tiene algo muy similar a lo que hablábamos de la inestabilidad microsatelital y de que los tumores se puedan ocultar. O sea, el IDH ya de entrada te está diciendo que este paciente tiene buen pronóstico, pero el IDH genera un proceso molecular que disminuye la producción de ciertas citocinas como CXL9 y CXL10. La disminución de ellas disminuyen la respuesta inmune ante el tumor. Aún con este proceso fisiopatológico les va mejor, pero si incides en ese proceso fisiopatológico con inhibición de esa parte de IDH, vas a tener reclutamiento del sistema inmune. Por tanto, si ya le iba bien y le das un tratamiento molecular, le va a ir todavía mejor. Entonces es lo importante de conocer este tipo de cosas, y lo puedes aplicar a cualquier neoplasia del sistema nervioso central. Dentro de los astrocitomas difusos se tienden a ser neoplasias mal definidas que se caracterizan por bordamiento en el sitio de unión de la zona gris o de la sustancia gris con la sustancia blanca. Pueden ser muy quísticos o pueden ser sólidos y destructivos, pero la tendencia es a que sean quísticos. Tienen un patrón de crecimiento difuso y sí tienen atipia, promorfismo y mitosis, pero no tanto como un glioblastoma, y no van a tener necrosis empalizada ni todo lo que platicamos. El gen histocítico es una variante que es importante identificarla porque, como les decía, son células muy eosinófilas, muy naranjas y panzoncitas, parecidas a los rhabdomioblastos o una célula anillo de sello naranja, si lo quieren ver. Tienen una progresión temprana y un pronóstico menos favorable. Entonces, dentro del mismo grupo, el tipo histológico puede cambiarlo, aunque se encuentran dentro del mismo grado de la OMS. Los oligodendrogliomas, aquí lo único que quiero que sepan, porque es pregunta de Menar usualmente, son grado 2 y su morfología es de huevo estrellado. Así dicen que el núcleo es como la yemita y el resto del citoplasma claro es como la clara del huevo. Pregunta de examen, nada más es eso. Es un grado, el astrocitoma anaplásico, o sea, un astrocitoma que tiene mitosis, es un grado 3 de la OMS. Y acuérdense, esto es progresivo. Un grado 1 puede progresar a un grado 2, un 2 a un 3 y un 3 a un 4. Son pasos de la misma enfermedad. El glioblastoma es un grado 4 sí o sí, representa el 15% de las neoplasias intracraneales, el 60% de los astrocíticos y por supuesto que es de los más agresivos y se caracteriza por mutaciones en EGFR. Si tiene una mutación en EGFR, ¿qué tratamiento le pueden dar? Ahí está desacuerdo. EGFR. Inhibidores de las cinasas, ¿sale? Entonces, como les decía, se caracteriza por necrosis central con empalizada de células neoplásicas y también se caracteriza por una proliferación microvascular, o sea, los vasos sanguíneos forman un aspecto de glomérulos, una maraña de vasos sanguíneos. Hay una variante todavía más agresiva del glioblastoma que es el gliosarcoma. Yo solamente he visto uno y era en médula espinal. Esta es la desdiferenciación de un subtipo glial a un subtipo mesenquimal. O sea, te puede formar un sarcoma, te puede formar un condrosarcoma o lo que ustedes quieran, y te lleva a los pacientes en cuestión de meses. Aquí no hay nada que puedas hacer ya. Y algo bien interesante de los glioblastomas es que no solamente destruyen, que es lo que teníamos pensado de estos tumores, sino que los glioblastomas tienden a generar un proceso de actividad hipersináptica. ¿Qué significa esto? Que se entrelaza con las neuronas de su alrededor, las activa, y esto precisamente es lo que te da la focalización en los pacientes y sus primeros síntomas. Y así es como se ve un glioblastoma. Ojo que hay un diferencial acá. El glioblastoma tiende a ser un tumor grande, de bordes mal delimitados, destructivos, con abundante necrosis, y que solamente hay 2 tumores en el sistema nervioso central que pueden cruzar de un hemisferio a otro.
Uno es el glioblastoma, ¿y cuál sería el otro? ¿Qué tumor no tiene restricción de movimiento? Puede hacer lo que quiera. Los linfomas. Entonces, si ven a un tumor que se pasa de un lado a otro, solo hay dos opciones, glioblastoma o linfoma. Y lo pueden también caracterizar por imagenología. Así es como se ve. La característica del glioblastoma en una tomografía, como les decía, una neoplasia mal delimitada, con necrosis central, que puede pasar a ambos hemisferios y que tiene un reforzamiento positivo en la periferia. ¿Ok? Ahora, el tratamiento de los tumores en general, pues varía dependiendo de cada una de las variantes. Algunas pueden ser curadas con cirugía, como los meningiomas, otros pueden ser su abordaje inicial, pero en general se hace una mezcla de las cuatro, de cirugía, de quimio, de radio y de inmuno. Una de las terapias más avanzadas y que sí están disponibles en México, particularmente en el Subirán, en Médica Sur y en el ABC, es el Gamma Knife. ¿Qué es esto? Es radioterapia intensamente focalizada, intensamente dirigida hacia un sitio único del tumor. ¿Cómo es que logran esto? De esta manera. Van a tener, es como un equipo de TAC, meten aquí al pacientito, está su cabeza, y alrededor de él va a haber un arco de diferentes emisores de radiación que todos van a estar apuntando al mismo sitio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que en esta zona va a haber radiación, o sea, sí o sí, la radiación tiene que pasar por su piel, por su hueso, por sus meninges, por su cerebro, pero en el centro va a estar la unión de todas. El punto donde todos los emisores van a confluir está dirigido al tumor. Entonces, ¿qué van a tener aquí? Una altísima concentración de radiación, lo que va a permitir destruir la zona de ese tumor o esa zona del cerebro sin afectar en gran medida los tejidos circundantes. Esto hasta parece magia, ¿no? Como si tuvieras un cuchillo que logra llegar al centro del cerebro pero sin atravesar tu piel. Entonces, esto está disponible en México y particularmente si su paciente tiene aseguradora, pueden tener acceso a este tipo de tratamientos muy avanzados. Ahora, los linfomas, tomando en cuenta que ya estamos en esto, vean, yo digo, por ejemplo, está en el el callo, atravesando de un hemisferio a otro, incluso involucrando a... se me fue el nombre de las cisternas. ¿Cómo? De los ventrículos. A los ventrículos, se me fue el nombre. Entonces, bueno, representa solo el 1% de los tumores. No tiene que tener evidencia de linfoma en algún otro sitio para que sea llamado primario. Incrementa la incidencia en pacientes inmunocomprometidos, por supuesto, por la asociación a virus que son oncogénicos, y el más común es el linfoma difuso de células grandes B. ¿Cómo se tiende a ver en el microscopio? Como una proliferación de linfocitos que se ven feos alrededor de los vasos sanguíneos, y le tienes que hacer inmunohistoquímica sí o sí, porque hay diferenciales importantes. El primero es una enfermedad autoinmune, la que ustedes quieran, que dé vasculitis y que afecte el cerebro, y la otra es la infección por toxoplasma. Entonces tienes que hacer estudios de inmunohistoquímica, serológicos e infecciosos para poder decirle que esto es un linfoma. Antes de poder hacer el reporte, tienes que haber descartado todos los demás. Son diagnósticos usualmente de exclusión, que llamamos. Le podemos llamar linfoma una vez que excluimos todo lo demás, ¿va? Las neoplasias ependimarias, estas son bien aburridas. Los ependimomas es un tumor de crecimiento lento que pues origina en las células ependimarias de las paredes de los ventrículos. Vamos a tener diferentes tipos de ellos que usualmente los vamos a observar en niños y en jóvenes adultos, particularmente infratentoriales, y pues por supuesto se van a asociar a hidrocefalia. Si están creciendo dentro del ventrículo y se encuentran cerca de una salida o del recorrido del líquido cefalorraquídeo y lo bloquean, pues van a hacer que se acumule, y si se acumula va a crecer, va a aumentar su volumen, va a expandir el cerebro, lo va a dilatar y va a tener problemas. También hay un pico alrededor de los 30 años para estos pacientes, y la característica histológica son las rosetas ependimarias, o sea, rosetas alrededor de los vasos sanguíneos. Esto no importa. Las neoplasias de los plexos coroides vamos a tener tres: el papiloma de plexos coroides, el papiloma pero atípico, y el carcinoma de plexos coroides. Difíciles de diagnosticar, cada uno con sus propios criterios. Les digo, no me interesa que se lo aprendan, más que son uno de los principales tumores en niños y que condiciona hidrocefalia. Entonces, si ven un chamaquito muy cabezón y sospechan un tumor, pues lo más seguro es que sea uno de estos, uno de plexos coroides, ¿va? Histológicamente, pues así es como lo clasificamos, y se tiene que descartar que no sea metástasis de algún carcinoma. Los tumores embrionarios, aquí tienen que considerarlo
un poco distinto a lo que estábamos viendo en los embrionarios de testículo y de ovario, porque aquí vamos a incluir a los embrionarios de células que puedan estar en el sistema nervioso central. Entonces vamos a tener los meduloblastomas, que puedes tenerlo genéticamente definido con cualquiera de estos o no. Vamos a tener el tumor embrionario con rosetas, el méduloepitelioma, el neuroblastoma, el ganglio neuroblastoma, el tumor embrionario de OS, el tumor teratoide o haploide y todos los embrionarios que ya habíamos visto en ovario, particularmente cómo se llaman el del sistema nervioso central, que se parece al seminoma. No, ese es el de la mujer. Seminoma en hombre, disgerminoma en mujer, y el seminoma que está presente en mediastino, retroperitoneo y cerebro, ¿cómo se llama? Germinoma, nada más le quitan el dis, ¿sale? Ahora, de entrada, los meduloblastomas van a ser un grado 4 de la OMS. Es el tumor maligno más común en los niños. Son altamente destructivos, se suelen encontrar en la línea media, pero del cerebelo. Entonces, estos pacientes, pues, como se imaginarán, les va bastante mal, no hay mucho que hacer. Característicamente tienen rosetas de Homer-Wright, que son rosetas verdaderas, y son positivos para marcadores neuroendocrinos. Van a tener diferentes variantes, y aquí la variante histológica sí le va a dar un pronóstico. Por ejemplo, un desmoplásico tiene mejor pronóstico que un anaplásico, pues va a ser más agresivo.